Todos los animales compartimos un mismo linaje evolutivo, tanto en la estructura corporal como en la conducta. La única ventaja adaptativa que tenemos los seres humanos es que el refinamiento estructural y conductual lo hemos llevado a terrenos incluso culturales. La gran revolución cognitiva que ocurre hace 400.000 años, después de que en el último millón de años de evolución del Homo sapiens el cerebro crece hasta alcanzar lo que ahora es el ser humano, es una revolución mediada por el lenguaje, por la representación de los animales, por la estructura social. Tiene que ver con la corteza cerebral. Esta estructura que nos hizo, dicen los especialistas, lo que somos humanos. Una gran corteza cerebral. ¿Quiere decir esto que los animales no tienen corteza cerebral? Claro que la tienen. ¿Quiere decir que no tienen las funciones que nosotros tenemos? Las tienen. Pero nuestra corteza cerebral es, sin duda, nos lo dice el índice de encefalización, es mucho más grande de lo esperado para nuestro cuerpo. Tenemos un cerebro más grande del que podríamos esperar con el cuerpo que tenemos, y eso es una gran ventaja. Si la corteza cerebral se corresponde en tamaño a la medida de los grupos sociales en donde vives, ¿es más grande algún área de la corteza cerebral si vives en un grupo social más grande? Sí. Sí lo es. Eso es fascinante, porque cuando decimos grupo social, no estamos diciendo nada más humanos con humanos. El otro estudio fascinante es la amígdala, una estructura que está en la profundidad del sistema nervioso, vecina del hipocampo y el hipotálamo, las estructuras que gobiernan las hormonas y la memoria y las emociones. Se hizo un estudio en donde se le puso a unas personas que estaban estudiando, como siempre, serendipia, otra cosa, se les registró la amígdala mientras les ponían imágenes de animales. Y resulta que la amígdala se activaba más cuando las personas veían animales. Y no solamente la amígdala, no exclusivamente la amígdala como tal, sino una región de la amígdala que es la amígdala derecha. Un núcleo que está en la parte derecha de la amígdala, ese es el que más se activa si tú ves una imagen de animal. ¿Qué está diciendo esto? Otra vez, que está codificado en nuestros genes, que está regulado por el sistema nervioso, el que reconozcamos e interaccionemos con los animales. Entonces hay muchas narrativas. Lo más importante hoy, en este momento de la historia del conocimiento, del arte, de las humanidades y de las ciencias sociales, es que estas narrativas no sean ni excluyentes ni jerárquicas. De
de la interacción entre la fauna silvestre y las personas, pues son muy complejos y a veces se había como no considerado tanto el componente humano, ¿no? Y que habíamos ido más directamente como a la parte ecológica, de procesos ecológicos o de conducta meramente de los animales, ¿no? Con esta visión de conservación, y que igual el componente humano estaba ahí, pero más como el que ocasiona como todos estos conflictos, nada más, ¿no? Yo creo que lo que he aprendido en la conservación es no manejamos a los ecosistemas, manejamos a la gente y a las actividades humanas. Y los humanos somos muy complejos. Pero no somos diferentes de ningún animal, no somos mejor que ningún animal. Los animales están bien adaptados a sus nichos y son exitosos en sus ecosistemas. Nosotros no nos podemos meter 5 minutos al mar. Ni podemos salir de la gravedad atmosférica, ni podemos volar como las aves si no llevamos a la determinada altura suplementos de oxígeno. Hoy hay una tendencia muy importante que concentran en departamentos o en escuelas o en facultades o en institutos, concentran a artistas, humanistas, biólogos, diseñadores, veterinarios, todos los que tienen que ver con los animales para que construyan un discurso igualitario. Y la superioridad occidental del hombre viene discutiendo desde hace 600 años antes de Cristo con los pitagóricos cuál es el estatus moral que el hombre tiene frente a los animales. ¿Somos responsables de los animales? O ni siquiera somos responsables de los animales, sino debemos de dejar que vivan su vida en paz, ajenos un poco a nosotros, con respeto. Nos hemos olvidado que somos animales. Sí, esta sensación de superioridad, de control, finalmente pues también como comentaba, pasa también con grupos sociales, pero en el caso de la fauna pues son un grupo vulnerable, ¿no? Entonces también cuando se da como ese tipo de relación que hay un desequilibrio de poder, entonces es porque es un grupo vulnerable y porque pues no hay como mucho que pueda ejercer sobre la otra parte, ¿no? Entonces por eso es también como ese, pues sí, dominancia a cierto punto, ¿no? Como control, el de yo puedo ejercer algún tipo de control sobre el otro grupo. Decía el maravilloso Claude Lévi-Strauss a finales de los 70s, decía, va a llegar un día en que la ciencia va a recuperar la narrativa de los sentimientos y la percepción para incorporarla como una explicación científica. Ese día llegó. Y los animales están permitiendo esto. Digamos que desde la dimensión humana se puede entender justo, ¿no? Como diferentes dimensiones con respecto a la naturaleza. Está la dimensión física, dimensión mental, dimensión emocional, dimensión social y creo que falta la espiritual. Entonces, eso es lo que entra en juego como para que alguien perciba o tenga una actitud con respecto a algún elemento de la naturaleza. Creo que hoy, a través de estos estudios multi y transdisciplinarios en el arte, tenemos una responsabilidad también enorme para tratar de conservar y entender la naturaleza. Los antropólogos, paleobiólogos, arqueólogos dicen que probablemente la agricultura y el desarrollo del lenguaje y de la organización social emerge como una consecuencia de que el ser humano
está viendo a los animales, los está representando y los está incorporando a su pensamiento cosmogónico y cosmológico. Son animales que comunican al ser humano con las otras esferas del pensamiento que pensamos antes y después de la vida. ¡Wow! Los animales son puentes y por eso están ahí representados. Hay un enfoque sobre el estudio del comportamiento de los primates, es un enfoque un poco antropológico. Queremos entender los seres humanos a través de comparaciones con otros primates. Y claramente mucho del enfoque es sobre animales o especies que son muy cercanas a nosotros. Y parece mucho a nosotros, cómo se interactúan, cómo se vocalizan. Es obvio que tienen más que una vocalización para comunicar y que cada uno significaba otra cosa a partir de que no siempre sabía qué significaba, cómo usaban sus caras de comunicar. Cada animal tiene su propio nivel de comunicación más o menos elevado, pero muy específico y muy adaptado bien por su vida. Es algo que me encanta saberlo. Hay de verdad muchísima variación entre cualquier animal y muchísimas maneras diferentes de comunicar. Y tenemos que pensar que estas vocalizaciones, este sonido, se evolucionó por miles de años, millones de años, para que sea adaptado a un específico medio ambiente, un específico ambiente donde ellos viven. ¿Qué necesita el ser humano para reconocer a los animales? Bueno, hay que reconocer al otro, tanto si es humano como si es animal. Cuando empezamos a pensar probablemente en la muerte, en la finitud de nuestra vida, cuando creamos ideas maravillosas sobre que existe algo después de eso para no caer en el vacío existencial, los animales nos sirven para representar lo otro. Culturalmente es complejo y fascinante. Pero ya hablando más de creencias, de mitos, pero donde sí puede haber pues, un equilibrio y un respeto. El mundo fue creado y destruido tantas veces debido a la contienda entre los grandes dioses que fueron creados al principio del cosmos y que desde entonces se habían turnado y disputado el dominio de este cosmos. Con 3 soles que lo antecedieron, el cuarto sol fue destruido por fuertes vientos provocados por el dios Hecate, aniquilando a todos los hombres, arrojándolos contra las montañas y árboles. Sin embargo, pudieron sobrevivir a este cataclismo aquellos que se convirtieron en monos. El pueblo mesoamericano convivió con la naturaleza todo el tiempo. De allí deriva toda su asociación que ellos fueron viendo con los distintos animales, no solamente con los animales, con la fauna, sino con las plantas mismas, los árboles, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos animales, dependiendo de su región, fueron adquiriendo elementos religiosos, cosmogónicos después. Toda esta cosmogonía formó parte esencial de su vida cotidiana. Así vemos que diferentes culturas adoptaron diferentes animales, por decirlo de algún modo, para incluirlo dentro de sus conceptos religiosos. Vemos, por ejemplo, con los olmecas, que sus animales favoritos fue el tigre, el cocodrilo,
en especial el jaguar, sobre los cuales se forjó toda su cosmogonía. En el mundo clásico ya mesoamericano y sobre todo de las costas del Golfo, vemos que hay otros animales que van surgiendo. El mono araña, hay varios ejemplos, pero en el museo creo que es el animal más representado. Hay 2 de piedra en el museo y los demás son de cerámica. Los distingue pues una forma de cabeza diferente y una cola. Las culturas de Mesoamérica y los antiguos habitantes de Mesoamérica pues representaban todo su entorno. Entonces el mono pues tiene un comportamiento similar en todas las partes de Mesoamérica. El máximo auge de la cultura maya se puede representar con la arquitectura de Uxmal y sobre todo también tiene que ver mucho con la cosmovisión de los mayas, se refleja en la arquitectura, en los espacios, en el tiempo. El mono araña, como otras especies de animales que se encuentran en este entorno tropical, bueno, pues tiene una relación primero con el entorno, con la forma de vida, con lo que representa el mono, con su semejanza con los humanos, ¿no? Pero también dentro de esta cosmovisión podemos nosotros observar todo ese significado que tiene que ver con el sol, con este sol que es el dador de vida y que también está relacionado con el mono. Un detalle es que el mono es muy humano. Sahagún lo describe, los informantes de Sahagún lo describen como con todos los rasgos que le definen como cerca del humano. Se sienta como humano, come como humano. Entonces, a partir de allí sí pertenece al bosque, a lo silvestre, pero tiene muchos rasgos de humano. Y en la mitología antecede a los humanos. Entonces, estas representaciones se van repitiendo no solamente en el sureste, ¿no? Por las representaciones vemos que era un animal emblemático, pero todos los animales lo fueron parte de la vida cotidiana y de la vida ritual de los mesoamericanos de la costa del Golfo. Su mitología es parte de su vida, de su manera de concebir el mundo. Es una relación muy interesante que se tendría que analizar con más cuidado precisamente para establecer las maneras en que el mono es visto en la cosmovisión mesoamericana. Y no hay que olvidar que, pues, por ejemplo, en el centro del país no se tiene de manera natural o nativa los monos, ¿no? Entonces vienen importados desde el sureste y muy probablemente no solamente haya sido esta parte física como el objeto, el mono, ¿no? Sino también en la parte simbólica se haya trasladado este simbolismo desde el sureste hacia el centro de México. Si usted se fija en las caritas sonrientes, aquí sí ya aparece con mucho mayor frecuencia el mono. Viene como imagen completa que luego con el tiempo se va simplificando la imagen total del personaje, es decir, del mono, a volverlo más icono, con un elemento representativo, su cola. Para la cosmovisión del mesoamericano, fue un animal que representaba diversos aspectos del pensamiento humano. Por ejemplo, estaba relacionado con la cuestión de la alegría, ¿sí? El mono lo tomaban como un ente muy lúdico. Yo creo que por ser tan alegre y juguetón, y por eso lo hemos representado en las caritas sonrientes, por estar sonriendo, se asocian con el canto y la alegría. Que el mono está asociado a las artes, ¿no? Entonces muy probablemente también por eso lo vamos a encontrar muchas veces en estas piezas cerámicas, en la pintura, en la alfarería. Obviamente hay ciertas particularidades o matices
por zona geográfica e inclusive por grupo cultural, pero básicamente son conceptos que se van a estar generando a través del tiempo en la historia de Mesoamérica. Por ejemplo, el concepto de la muerte o el concepto del sol, el concepto del viento, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues hablando del animal, del mono, ¿no? Pues es algo que va a estar permeando desde los grupos olmecas. Por otro lado, tenemos ciertas representaciones geométricas que también nos recuerda mucho, sobre todo con la cola del mono, que tiene que ver aquí con el aire, que tiene que ver con el remolino, que tiene que ver con los huracanes. Bueno, es un animal diurno. Está en los árboles, es celeste. No lo vamos a encontrar en el inframundo. No es como el cánido, no es el Xoloitzcuintle, pero sí es un aspecto de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, el dios del viento diurno. Por la forma en la que tiene en espiral, ¿no? Esta forma que se va repitiendo también en el sureste, ¿no? Con los mayas, como también en el centro del país. La lectura de la naturaleza, la lectura que los mayas tenían sobre el entorno, como el aire, era muy importante, sobre todo para los cultivos, sobre todo para el calendario, y también predecir los momentos en que llovía, en que iba a llover, en que debía de llover y cuánto tenía que llover a través de la lectura de las nubes. Su cola, que se representa como una vírgula, y también se transmuta en el Nahue Oli, que es el 4 movimiento, que es los 4 puntos cardinales. Que en la cultura maya, bueno, los huracanes no se veía como nosotros lo vemos hoy, sino que lo vieron como la oportunidad de que todos los sistemas hidráulicos se llenaran para tener agua durante largos periodos de tiempo. Entonces esto también se relaciona con Chac, con el mono, con el aire, con el viento, sobre todo con el viento, que pues el viento lo sentimos hoy, pero el viento corre las nubes tienen agua. Cómo los monos van moviendo los árboles en estos movimientos que van haciendo, y cómo también esto va haciendo este movimiento como hace el viento, ¿no? Muy similar a lo que hace el viento. También la forma de la cola y la forma en la que ellos se aprenden a las ramas, la evolución que tuvo y la importancia que tuvo el mono, como en su cúlmine, en la parte más importante, en el posclásico, cuando ya hablan sobre el mono como un ente sagrado y relacionado también ya hacia los gobernantes. También se relacionó con la fertilidad, también se relacionó con la sexualidad, inclusive. El día Ozomatli, en el calendario, el día 11, es dedicado a los calendarios mesoamericanos al mono, y ese está relacionado con la fecundidad humana, la fecundidad femenina. Entonces, otro aspecto del mono. Historias que les contaban sus papás, abuelos, abuelitos, pues ahí sí hay como diferentes historias relacionadas con los monos, ¿no? Por ejemplo, el mono aullador, pues se tiene la creencia de que anuncia la lluvia. Entonces me contaba una niña que acompañaba a su papá al campo y que realmente si escuchaban a los monos, pues lo relacionaban con la lluvia y con la cosecha, o que iba a ser un buen año. Me tocaba con una compañera que es muy científica, ¿no? Y decía, bueno, pero eso no es científico, o sea, cada vez que aúlla un mono no llueve. Entonces ahí es donde, pero es que no se tiene que validar de esta manera.